Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 33. Bueno, mejor al 34 para terminar el párrafo. Dice aquí la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Padre, bendiga su palabra. Hay un autor muy famoso en los Estados Unidos que tenía un afán, una locura para el pueblo latino, el pueblo español. Se llamaba Ernest Hemingway y vivió en España. Hay cerca del Zócalo hay un restaurante donde él era famoso porque a donde le encantaba comer. También amaba mucho a Cuba, y él escribió un librito chiquito que se llama El Capital del Mundo, y ahí relata de una relación de un padre y con su hijo Pepe. Y el padre y Pepe comenzaron a discutir. Tuvieron un día donde discutieron muy feo y había mucha tensión en esa relación. El papá no entendía a Pepe y Pepe estaba muy molesto que su padre no quería reconocer sus anhelos, sus deseos, y se pelearon y se dijeron de muchas cosas. Y llegó el día cuando Pepe se largó. Al principio el padre no hizo nada, pero le comenzó a entrar la angustia de no poder ver a su hijo y a dónde se fue y qué estaba pasando en su vida. Y comenzó a buscarlo y no lo hallaba. Iba con los amigos y no le decían nada de dónde estaba Pepe. Entonces un día él, desesperado, hizo un anuncio en uno de los periódicos más importantes de Madrid y dijo estas cosas: mi amado Pepe, por favor búscame enfrente de las oficinas del periódico. Todo está perdonado. Con amor, tu papá. El próximo día habían más de 800 Pepes enfrente de las oficinas del periódico. Hay algo sagrado entre la relación de un hijo y su padre. No nos podemos zafar de eso. No importa qué tan feo pueda llegar a ser la relación, el impacto siempre está ahí. Yo creo que ese es uno de los motivos por lo cual Juan escribió su evangelio. He comenzado esta serie porque cuando el Señor Jesucristo le declaró a sus discípulos que Él ya nunca los iba a dejar huérfanos, que Él iba a regresar por ellos. He platicado de la síndrome del huérfano y básicamente es que un ser humano sano tiene la capacidad de conectarse con otros seres humanos, pero aprende eso desde el principio. Y muchas veces con los papás, si esas relaciones son complicadas, hay heridas que se llaman heridas de confianza. Hay heridas que
que disturba la capacidad de una persona en verdad confiar en otro. Y Dios en su misericordia trae personas en nuestras vidas para ayudar a sanar esas heridas de confianza. Pero me encanta la propuesta de Juan. Y más bien yo creo que ser hijo para Juan es ser un discípulo de Cristo. Yo creo que estamos equivocados cuando creemos que Dios nos salva para ser buenas personas. Me imagino que eso es una categoría que ni nunca vamos a poder entender. Él viene para salvarnos porque Él sabe nuestra necesidad tan desesperada para Él, para la verdad, para la vida, para el camino que Él nos enseña. Y aquí lo que quiero enseñarles hoy, hay unas observaciones que me ayudan a entender cómo ser hijo, cómo ser discípulo. Y la primera cosa que yo me doy cuenta en este texto es que el Padre siempre te ayuda a identificar quién es Cristo. Es por Cristo que nosotros tenemos una relación con el Padre. Es por Cristo que conocemos al Padre. Y lo vemos aquí en versículos 29, 32 y 33. Dice aquí: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan puede identificar quién es Cristo y qué es lo que hace Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo es que él sabe que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Versículo 30: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Les platiqué el domingo pasado, la excelencia de una alma es determinado por la excelencia de las cosas o las personas que esa persona ama. Tú quieres ver una alma bella, escucha lo que ama. ¿Quieres conocer una alma que decepciona? Escucha lo que esa persona ama y valorea. Y una de las cosas que yo veo en Juan es el inmenso amor y valor que le extiende al Señor Jesucristo. Es lindo, por eso Dios lo llama el hombre más grande del mundo. No porque Él es grande, pero por las cosas que Él ama grandemente. Y ama a la persona más preciosa del universo. Tú eres medido por lo que tú amas. En verdad, demuéstrame lo que es valioso para ti. Demuéstrame lo que a ti te consume, tu pasión, tu amor, tu atención. Eso habla de tu alma. Pero en versículo 31, mire lo que dice: yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio. Este es su testimonio de su vida. Está empapado con Cristo. Y dice allí, versículo 32, también dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, está hablando del Padre. Aquel me dijo: sobre quien seas que veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Padre preparó el corazón de Juan el Bautista para poder identificar quién era Cristo Jesús.
El Padre sabe cuánto lo necesitamos. El Padre sabe que nosotros necesitamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y Él, su primera obra es ayudarnos a identificar verdaderamente quién es Cristo. Yo quiero conocer a Cristo. La segunda cosa lo vemos en versículo 33. Esta es una promesa. Y no podemos tener esto si no identificamos a Cristo. Todo va junto. Esta reflexión me abrió la mente. Dice aquí en versículo 33: y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. El Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Ahora, muchos creen que el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver que todo lo que Cristo nos da en el Espíritu no solo es un momento de una persona hablando en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo es mucho más grande que eso. Él viene por Cristo, viene el Espíritu, pero hay algo que dice aquí que no se encuentra en todos los otros evangelios. No se encuentra en ningún otro evangelio, en ninguna otra parte de la Biblia. Lo dice en versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33. Y no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. La palabra en griego es menoi. Menoi quiere decir permanecer. El Espíritu no solo cayó en Cristo Jesús, permanece en él. Y porque Cristo viene, la seguridad que tenemos es que el Espíritu Santo también va a permanecer en nosotros. Es que esto era una idea nueva. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo caía sobre una persona por el oficio que tenía. Si era un rey, si era un sacerdote, si era un profeta, por el oficio que hacía. Por eso en Salmo 51, versículo 10, vayan ahí, Salmo 51, el clamor de David. Versículo 10 al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueve un espíritu recto de dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que está pidiendo es: quiero seguir siendo rey. No me quites mi ministerio. No me quites mi lugar. Versículo 12: vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Cuando David estaba declarando, eso es lo que nosotros tenemos miedo, que cuando pecamos o la regamos, el Espíritu se nos va. El Espíritu nos abandona. Y en el Antiguo Testamento así era. Uno no podía ser rey, uno no podía ser profeta, uno no podía ser sacerdote. Si pecaba y el Espíritu Santo se va. Y David está suplicándole a Dios: no me quite el Espíritu Santo, porque él sabía, él ya no es rey si pierde el Espíritu Santo.
Y lo que Jesús, cuando Él nos bautiza en el Espíritu, lo que Juan nos está enseñando es que el Espíritu Santo siempre va a permanecer con nosotros. No lo perdemos. No lo pierdes, no lo pierdes, no lo pierdes, no lo pierdes, no lo pierdes. En Juan capítulo 7, te voy a dar Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Juan 7, 37, 39. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La llenura tiene que ver con sed. Uno tiene que tener sed para Dios. No es una curiosidad. No es, ay, qué buena onda. Sí, voy a la iglesia. No. No. Tienes que tener sed. ¿Has tenido sed tú? Yo me acuerdo cuando yo estaba en un campamento de niño y se nos terminó toda la agua y yo quería tomar, y estábamos yo y mis amigos pensando en tomar nuestro pipí. Imagínate eso. Hoy en día un campamento así los ponen todo en la cárcel, pero en los días antiguos, híjole, podrían hacer cualquier cosa. Yo iba a una iglesia católica, a mí me daban trancazos con la mano cerrada los hermanitos, los sacerdotes. Venga acá, John Mazariego, sí. ¡Pum, pum! Yo volteaba las escaleras. Y pobre de mí si yo iba a mi casa y me quejaba con mi mamá. Ella también me da. No, esos días ya no existen. Qué lástima que no las necesitamos. Entonces dice ahí en versículo 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan habla de la muerte del Señor Jesucristo como glorificación, porque él sabía la gloria que se estaba cumpliendo cuando Cristo murió en la cruz. La vida depende en cómo tú escoges interpretarla. Lo vemos en Juan capítulo 20. Me encanta esto, el contexto. Versículo 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y cuando Cristo te da el Espíritu permanece contigo. Pero el Espíritu está muy conectado con Cristo. Mucha gente quiere el Espíritu para manifestar dones.
para tener poder, para lucir, para hacerse ver muy espirituales. No. El espíritu está muy conectado con Cristo. Y el espíritu existe para glorificar a Cristo. ¿Cómo caminamos en el espíritu? Juan capítulo 1, versículo 39. Entonces quiero que vea cómo arma la realidad del Señor, el Padre, a un hijo. Primeramente, el Padre lo que hace es que quiere que tú conozcas a su hijo. La segunda cosa que el Padre quiere que tú sepas del Hijo, que el Espíritu permanece sobre Él. No se va a ningún lado, y los que se acercan a Él también van a permanecer el Espíritu sobre ti. Pero hay algo muy interesante para enfatizar lo que te acabo de enseñar. Y no se ve esto si no conoces griego, pero miren aquí en Juan capítulo 1, versículo 39. Y no se moleste que está soplando el aire. Yo siento que es el Espíritu Santo que me está ungiendo. Y no me molesta a mí. Vamos a comenzar a ver en versículo 35. Porque te dije, vamos a ver hasta versículo 51 hoy. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Cuando el Señor te ayuda a tener un encuentro con el Padre, tú no te puedes quedar callado de ese encuentro. Tienes que platicarlo. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Estos son los discípulos de Juan. Y uno que tiene discípulos, no son para ti. Si tú tienes discípulos, si tienes personas que te siguen a ti, no son para que te siguen a ti. Es para que tú utilices tu influencia para que ellos busquen al Señor. Somos una iglesia sumamente cristocéntrico. Versículo 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Eso era parte de mi última devocional el viernes. El lindo del Señor, que cuando tú lo sigues, Él está consciente que tú lo buscas por algo. Y Él te pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que necesitas? Y ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y dice ahí, les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraban y se quedaron con él aquel día. La misma palabra en griego, menoi, permanecer. El Espíritu permanece sobre nosotros, pero nosotros tenemos que permanecer con el Señor. Es una palabra que 3 veces en el texto Juan lo está utilizando. Las personas, mire, yo quiero decirte que los evangelios eran como obras de teatro. Más bien se leían públicamente. Porque la mayoría de la gente no podían comprar libros. Y la gente está escuchando.
Y Juan tiene sus verdades escondidas en los diálogos de la Biblia. Y ellos están escuchando menoi, menoi, menoi. Permanecer. Nosotros somos y vivimos en una temporada de la historia de la humanidad donde es puro lectura, no en los tiempos bíblicos. Muchos no leían, muchos no tenían comprar un rollo de la Biblia era muy caro. Entonces se levantaba y Juan escribía para ser escuchado, no para ser leído. Él escribía para ser escuchado, no leído. Y por eso era tan importante las palabras que se repetían, porque él quería que ese concepto se quedara con los discípulos, con los hijos. El Espíritu permanece, pero nosotros tenemos que permanecer con el Señor. Otra frase que se repite y quiero decirte que es muy sencillo evangelizar. Versículo 39 dice allí también, les dijo, venid y ved. El cristianismo es una petición de venga y vean, vengan y vean. Lo vemos en 41 y 42. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Venir y ve. Lo vemos en versículo 45 y 46. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien le escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe, ven y ve. Esa frase, ven y veas, ven y veas. Tenemos una idea que el evangelismo se hace personalmente. Puedes dar tu testimonio. Y Juan testificó, y Juan testificó, y Juan testificó. No, pero el evangelismo se hace en equipo. El evangelismo es ven y vea, ven y vea. Tú no tienes que saber todo. Tú solo tienes que saber a dónde llevar a la persona que tú quieres que conozca a Cristo. ¿Dónde es ese lugar? Ven y vea. Ven y vea. Ven y vea. Pero no quiero que la gente sea distraída por actitudes y acciones en nosotros que quite sus ojos del Señor. Y yo creo en el Espíritu Santo, lo estoy predicando, el Espíritu permanece. Y la última, lo más lindo. Cuando caminas con el Señor y estás conociendo al Padre, lo más bello es que te das cuenta que el Señor te conoce. Tú sabes que esa es una de las necesidades más grandes del ser humano. ¿Por qué el reclamo? Aún en matrimonios. Es que tú no me conoces. Es que tú no me conoces. Ese es el reclamo más grande que la gente de la misión me hacen a mí. Es que John, tú no me conoces. Hay un anhelo en la alma del ser humano de ser conocido. Reconocimiento es valor.
Cuando alguien está pidiendo reconocimiento, es una petición de ser valoreado. Porque nosotros damos tiempos a conocer a esas cosas que son valiosas para nosotros. Entonces en capítulo 1, versículo 47 al 49, la palabra es tremenda. Y yo no estoy enojado. Mucha gente dice, es que John, te enojas. Yo no estoy enojado. Yo estoy feliz. Estoy apasionado. Y a algunas personas les quiero dar una buena sacudida para sacarte de las ondas locas de la iglesia de hoy en día. Pero dice en versículo 47 al 49: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora, eso es muy interesante para mí, porque Jesús está diciendo, Él es el israelita verdadero, no los fariseos y los escribas que vinieron con la autoridad de el templo judío de Jerusalén para cuestionar a Juan el Bautista. Acuérdese que en el mismo capítulo, en versículo 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? El poder religioso. Nunca, mire, aquí en Misión de Gracia no ponemos a ningún ser humano en un pedestal. Nunca, nadie. ¿Me entiendes? ¿Se siente que eso es blasfemia que estoy diciendo? ¿Quién es más importante que tú? Nadie. Nadie es más importante que tú. Nadie. Por eso cuando el Señor me habló de Zoila, mi mamá, nadie la impresionaba. Pero mire lo que dice aquí en Juan capítulo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita. Este sí es uno de los buenos. A mí me encanta eso. El Señor hace distinciones, ¿ah? Dice, bueno, no dice la palabra que Dios no hace distinciones, John. En este texto sí. En este texto el Señor le dice: aquí hay un verdadero israelita. ¿Qué dice el Señor de ti? En quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué? Porque Natanael estaba ese lugar abajo de la higuera y dijo: antes que Felipe te llamara. Tú sabes que cada uno de ustedes, aún antes que alguien te hablara del Señor Jesucristo, Él ya estaba al pendiente de tu vida. Él ya sabía. Y lo que me encanta es que cuando una persona habla de cómo me conoces, siempre lo ponemos en el contexto de una falla, de algo que queremos esconder. Lo dijimos: ¿y tú qué conoces de mí? El Señor, cuando habla de conocerte, Él no habla de ver las cosas que haces mal. Él habla que Él conoce los anhelos de tu vida. Dios no pierde el tiempo
obsesionándose con las cosas malas que tú haces. Déjeme repetir eso. Espero que esto caiga profundamente en tu mente. Dios no está obsesionado de las cosas malas que haces. Nosotros como seres humanos que tenemos una naturaleza pecaminosa, nosotros sí nos obsesionamos de las cosas malas que una persona. ¿Escuchaste? Es que no manches, en verdad sí, no, pobre mujer, pero no, qué pecadora, se va a ir a los infiernos. Ay, no, yo no creo que se vaya a los infiernos, no para tanto, pero no, sí, vea qué triste, que la engañaron, no. Tú sabes cómo nosotros nos obsesionamos de las cosas malas que la gente hace. Dios no. Él no está pensando y reflexionando y meditando sobre todas las cosas malas que tú haces. Él le dice a Natanael: yo te vi debajo de la higuera. Es un espacio de meditación, es un espacio de reflexión, es un espacio de anhelos, es un espacio de sueños. Y el Señor le está diciendo, Él se obsesiona de tus sueños. Y el Padre te quiere ayudar a realizarlos. Nadie pierde, nunca pierde con el Señor Jesucristo. Nunca. Y con esta historia termino. Era la guerra civil de los Estados Unidos entre el norte y el sur. Y había un soldado joven de 17 años, porque los reclutaban jóvenes. Y su padre y su hermano mayor habían muerto en la guerra. Entonces él fue con su capitán y pidió permiso para ir a Washington, D.C. para pedir permiso que lo dejaran salir del ejército, porque él tenía una mamá y una hermana y estaban solas. Y tenía una finca, un rancho, y necesitaba ayudarlas a atenderlo. Entonces él fue a Washington, D.C. hasta la Casa Blanca. Y ahí había la guardia y le dijo: necesito hablar con el presidente, necesito un permiso especial que solamente él puede dar, porque se murió mi padre, mi hermano grande, mi madre, mi hermana están solas y no hay nadie que las pueda ayudar en el rancho. La guardia le dijo: ¿qué te pasa? El presidente está muy ocupado para estar hablando babosadas con ustedes. Vete de aquí y débete regresar a apoyar los soldados que están en Pennsylvania, porque ahí es donde él estaba. Destrozado, y se fue cerca de la Casa Blanca. Había un parque y se sentó en una banca. Llegó un niño y el soldado estaba llorando. Y el niño era fascinado con los soldados norteamericanos del norte. Y le dijo: ¿por qué lloras, soldado? Y el soldado le abrió el corazón y le comenzó a decir de su gran preocupación por su madre y su hermana. El niño le agarró de la mano y dice: vente, yo sé a alguien que te puede ayudar. Regresó a la Casa Blanca y la guardia no le dijo nada. Entró en la casa y había generales allí en el pasillo, y el soldado nervioso no le decían nada. Entró a la oficina del presidente y allí estaba Abraham Lincoln en la mesa con el secretario de Estado, viendo mapas y hablando de la guerra. Y el presidente Lincoln le dijo: Todd, porque ese era el nombre de su hijo: Todd, ¿qué quieres? ¿Y me vas a presentar a tu nuevo amigo?
Y Todd le dijo: papá, él tiene algo que pedirte. Ese día le dieron el permiso de salirse del ejército para que este niño pudiera ir a ayudar a su mamá y su hermana. Cuando yo pienso en ese niño, yo pienso en nosotros y la idea de ven y ve. Nosotros somos hijos de un padre que está sentado no en una oficina en la Casa Blanca, pero en un trono todopoderoso, el que tiene control de toda la historia y toda segunda de cada vida de cada ser humano. Y nosotros podemos entrar delante del trono de Dios y decirle: traigo a alguien que tiene una necesidad, papá. Ese es el espíritu de ven y ve. Padre, vamos a hacer todo lo posible para traer personas para que te conozcan a ti y tu Hijo amado, y que tu espíritu permanezca sobre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.